Facebook Live de Fundación Crea tu Espacio. Mi nombre es Andrés Astudillo y les estaré acompañando en calidad de moderador frente a estos temas. Bien, en estos momentos les voy a explicar cómo vamos a llevar nuestro conversatorio. De la misma forma, invito a todos desde sus casas, desde sus oficinas o espacios de recreación, para que a través del chat de la Fundación Crea tu Espacio puedan generar sus consultas o preguntas del tema a cada uno de nuestros panelistas. Deseo informarles que cada uno cuenta con 10 minutos de exposición. Una vez concluidas las presentaciones, se llevará a cabo la ronda de preguntas con un mínimo de 2 a 1 minuto para que cada uno responda. Vale aclarar a todos los que nos siguen que las preguntas deberán ser bien formuladas y podrán ser realizadas a lo largo de las intervenciones. Es decir, la pregunta hacia qué panelista está dirigido y que sea de manera concreta para poder recoger todas estas preguntas que las expondremos a nuestros facilitadores. Bueno, sin más preámbulo, deseo también comentar que es nuestro tercer foro de jóvenes en temas que nos van afectando directa o indirectamente y que además es muy importante tocarlos, ¿no? Bueno, para entrar ya en materia de este conversatorio, si bien es cierto, los jóvenes consideramos que la política debe enfocarse al logro de propósitos éticos, como la justicia, la igualdad, el reconocimiento y la libertad. La pregunta general para todos nuestros panelistas es la siguiente: ¿de qué forma se puede alcanzar estos propósitos éticos en nuestra sociedad? Sobre todo que permita dar una mejor direccionalidad frente a lo que está viviendo el país o frente a los futuros retos que nos esperan como jóvenes. Para ello, el orden de las intervenciones va a ser, vamos a iniciar con Cristian Lemache, como segundo Aquiles Gervas y el tercero con Cristian Moore. Te escuchamos, Cristian, bienvenido, buenas noches. Tienes 10 minutos para exponer. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Mi nombre es Cristian Lemache y un saludo fraterno a cada uno de nuestras personas, de aquellos jóvenes que nos están mirando a través de este medio. Respondiendo a la pregunta, partiré acerca de la actualidad de la participación de los jóvenes en la política. Evidentemente hay un desinterés casi total, pese a que estamos gravemente afectados por la crisis económica y sanitaria de nuestro país. Los jóvenes no deciden tener una participación política activa. En cuanto al tema ético, al parecer todo aquel que entra en la política se olvida de los principios de la política, de los principios de la ética, por lo tanto se dedica a sus intereses personales y se olvida de la sociedad. Si bien es cierto, el común de la gente, ahora al escuchar hablar de política, lo piensan rápidamente, se asemejan que la política es mala, que la política es corrupta. Entonces, posiblemente ese es el prestigio que lleva la política ahora mismo. Y eso conlleva que los jóvenes no tengamos una participación activa en ella. Lamentablemente, ahora la sociedad lo pone a la ética como mercancía que se puede comprar y vender de acuerdo a sus intereses propios, de acuerdo a sus intereses personales, sin saber el daño social que lo están ocasionando. Pero con este comentario no quiero decir que todos los políticos actúen de manera irresponsable. Más bien felicitarles a aquellos políticos que sí están trabajando, que sí saben valorar, que sí saben lo que es lo bueno y lo malo. Y estoy seguro también que ellos sí están trabajando por el más pobre, por el más el ama de casa, por el agricultor, por el padre de familia, etc. Entonces, desde mi punto de vista, creo que la política y la ética, desde el marco filosófico, tienen como acción hacer el bien a los demás. Claro, fundamentando en que la política es una rama de las ciencias sociales que tiene como objetivo organizar a las sociedades humanas y acompañado de la ética que se encarga que se ocupa del comportamiento y de los principios de un individuo. Por lo tanto,
ante esta grave situación, el gran desafío de los jóvenes y el gran reto es recuperar esa credibilidad que ha perdido nuestra sociedad. Es cambiar ese paradigma, cambiar esa concepción equivocada que tiene nuestra sociedad acerca de la política. Por lo tanto, queridos jóvenes, pero recuerden, cambiar sin perder nuestra identidad, cambiar sin perder nuestra cultura, sin olvidarnos de dónde venimos, compañeros. Por lo tanto, con esto, los jóvenes, nunca jamás olvidemos, nunca jamás nos acostumbremos a que la injusticia es común para todos. Más bien, queridos jóvenes, incentivarle a que cambien, a que cambiemos jóvenes, ya que tenemos todavía un país demasiado desigual y no es fruto de leyes naturales, tampoco es fruto de que los pobres no trabajen, más bien es fruto de la exclusión, es fruto de la desigualdad de oportunidades, compañeros. Por lo tanto, quiero invitarles a que una de las mejores aliados para conseguir eso que tanto anhelamos es la educación. Pero queridos jóvenes, educarse convenientemente, no a educarse solo para ocupar un puestito en la sociedad, sino bien educarse para cambiar, para transformar nuestra sociedad, educarse para que pronto ustedes tomen el poder político y dejar para el presente y el futuro, para las generaciones venideras, un mundo más humano, un mundo más justo, un mundo más solidario, un mundo con más oportunidades, queridos jóvenes. Entonces, el proceso político, el proceso de educación, entonces debe ser no solo la adquisición de conocimientos intelectuales, más bien la conformación de una persona ética, la conformación de un ser integral, claro, basándome en que la educación inculcada de nuestros padres, basándome en que la educación, la verdadera educación, se comienza en el hogar. Entonces, esta creo que es una de las cuantas formas que podríamos alcanzar los propósitos éticos en nuestra sociedad. Muchas gracias. Directo. Me parece que es de corrido, ¿verdad? Bueno, sí, me parece que tuvo también algún inconveniente. Bueno, vamos a dar paso a Aquiles Gervas, es antropólogo y docente investigador. Tienes 10 minutos, compa, te escuchamos. Muy amable, Andrés. De igual manera me uno a las palabras de Cristian, del gusto que significa participar en este tipo de actividades que tienen como resultado y como objetivo, pues, poder hacer reflexiones en los sectores de la sociedad, en este caso los jóvenes, ¿no? Igual junto a los dos Cristian Mora y Cristian Lemachi, y a ti, Andrés, compartir este espacio es un gusto. Entonces, la pregunta es bastante interesante y puede ser pensada como muy abstracta, ¿no? Es decir, la ética y la política. Todos tenemos algunos discursos y argumentos tradicionales que hemos trabajado en esto, pero creo yo que es importante poderles llevar a quienes nos están escuchando a un aterrizaje concreto de por qué la política debería ser ética, ¿no? Es decir, de qué manera desmontamos alguna falsa idea que tradicionalmente se ha venido configurando en la sociedad de que la política es sinónimo de corrupción. Es decir, que quien entra a política está como si es que fuera un organismo natural destinado a contagiarse, como si fuera el coronavirus. Es decir, política te estornuda y inmediatamente estás automáticamente contagiado de corrupción. Ya, esto es falso, ¿no? Es decir, esto no digo que no existan políticos corruptos. Lo que trato de decir es que la política no es un concepto corrupto, sino que algunos mal habidos que no deberían tener el título de políticos la han ido progresivamente convirtiendo en una mala imagen, le han ido dando o dotando de malas referencias a la idea de política. Y que en la medida en la cual nosotros como sociedad podamos distinguir esos políticos falsos o politiqueros que la gente le dice en el argot popular, de la categoría política, de la práctica política como un arte, como una ciencia, como una técnica que está destinada al pensamiento y al ejercicio práctico
del servicio a la sociedad y de las formas en las cuales logramos que la sociedad sea mejor. En la medida que la gente pueda distinguir esto, podremos entonces volver a convertir a la política en algo que sea atractivo y motivante para los demás. Y en este caso, como el programa sobre todo está dirigido desde jóvenes, para los jóvenes. Es decir, si hay alguien que se necesita ahora que haga política, son los jóvenes, ¿sí? Por supuesto, las estadísticas no son muy favorables en ese sentido. Alguna vez estudiaba una investigación de la Flaxo que planteaba como resultados que uno de los sectores menos interesados en la política es el de los jóvenes. Los jóvenes no están interesados en la política. Dicen, esto es una práctica que no está dentro de mi campo de intereses. Y por supuesto, entonces implica un doble esfuerzo, un trabajo más duro, porque tenemos que recuperar. Pero me voy un poquito a la abstracción otra vez. A ver, la ética está vinculada de otro concepto, la moral, ¿sí? A veces es aburrido hablar de ética y moral y por lo tanto no lo voy a hacer en la versión aburrida. Voy a tratar de hacerlo en la versión más interactiva. ¿Qué es la moral? Moral viene de un término griego llamado morikos. Morikos significa costumbres. La moral no son sino nuestras costumbres. Por lo tanto, vamos a hacer las cosas. Y por lo tanto, en política hemos acostumbrado a usar la política como un instrumento para enriquecernos. Y ese es un problema moral, pues es decir, es un problema de nuestras costumbres. Pero por supuesto, no es un problema moral de todos. Es decir, no todos usan la política para enriquecerse. Entonces, por lo tanto, si no es absoluto el problema, viene a ser un desafío. Porque lo que implica, en ese sentido, es que una parte de la sociedad que no necesariamente quiere enriquecerse, y esta es una gran verdad, el que quiera decir, yo creo que todo el mundo quiere enriquecerse, que el ser humano por naturaleza quiere enriquecerse, creo que estuviera equivocado. Es decir, alguien ha hecho esta investigación, nadie la ha hecho, pero tiremos un número, digamos que el 0.01% de la población ecuatoriana no tiene un interés en enriquecerse. Bien, ese 0.01% debería dedicarse a la política. Ese 0.01% tiene que profesionalizarse en la política, tiene que dedicarse técnicamente a la política, tiene que desarrollar incluso una formación académica vinculada a la política, siempre y cuando discernimiento adentro, es decir, solo uno sabe lo que piensa para adentro, siempre y cuando uno hacia adentro sepa que es verdad cuando responde que no tiene el interés de enriquecerse, ¿sí? Entonces, claro, uno dice, pero incluso el 0.01% es un número grande y no necesitamos tantos políticos, pues necesitamos un poco más de 130 asambleístas, posiblemente unos 20 ministros, posiblemente unos 200 cargos de tipo jerárquicos y una burocracia que ahora en nuestro país está llegando más o menos a las 200.000 personas. Bien, esa cifra evidentemente no la de la burocracia, porque la burocracia también tiene una formación profesional y requiere ser bien, digamos, remunerada si es que hace bien su trabajo, siempre y cuando haga bien su trabajo. Pero la cifra de los mandos altos, es decir, el dato de los mandos altos, ese dato sí es el que se requiere que sea progresivamente ocupado por gente que no quiere enriquecerse, pero que además quiera hacer política, porque tenemos un problema ahí, que dice alguna gente, yo soy honesto, trabajador, no le hago daño a nadie, soy ese modelo, no quiero hacer una gran fortuna, quiero tener una vida tranquila. Ya, ese mismo tipo de persona también a veces le pone un quinto elemento a esas frases, y no me gusta la política. Cuando dice no me gusta la política, desacierta, porque ¿qué hace? Está dejando el espacio vacío para que venga alguien que no es que le gusta la política, sino que le gusta la plata. Y cuando a alguien le gusta más la plata que la política como algo, como un servicio, es decir, que no tiene una afinidad por un proceso de ver que la gente mejore su calidad de vida, etcétera, entonces llena el espacio y lo primero que hace es ver de qué manera consigue política y ha reproducido este problema amoral, antiético, que nos está haciendo tanto daño, de que aparentemente todo político parecería ser corrupto, y vuelvo a insistir, esto no es así. Si a usted le gusta la plata, póngase un emprendimiento, póngase una empresa, póngase una iniciativa económica, si no es malo, es que no vamos a decir que bestia, que terrible, ¿cómo quiere ponerse una empresita el Juanito? No, Juanito, si quieres ponerte una empresa, si quieres hacer algo de dinero, empieza, porque además demora pues tener un poco un proceso que crezca, que vuelta se caiga, que vuelta se recupere, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tienes que empezar ya, no hagas por Dios política. Si lo que quieres tener es plata, empieza un proceso productivo. Y además, ¿por qué? Porque si te cuesta esfuerzo, no has de ser de las empresas que después amarren con los políticos corruptos para hacer contratos incorrectos. Es decir, así se podría ir forjando mejor una sociedad. También hay otro sector de la sociedad, Andrés, que puede ser que tenga que irse
progresivamente incorporando hacia un menor gusto por el dinero, no porque deba ser mal remunerado. Y es en cambio el sector de la educación. Miren, en estos minutos que todavía me quedan voy a ser enfático en esto. Si es que a la política van los que menos plata quisieran hacer, que es una utopía lo que les estoy diciendo, es un ideal, pero no es tan irreal. ¿Por qué? Porque siempre hay gente que no quiere hacer plata y esa debería gobernar, como vuelvo a decir. Pero si además de a la política van los que menos plata quieren hacer y después en una segunda fila van los que quieren tener un nivel de vida digno, con una remuneración digna, bastante bien reconocida y que tenga que ir creciendo, pero se pueden dedicar a la educación, escuelas, colegios, universidades. Esos dos movimientos de la sociedad podrían permitir un escenario de mediano plazo que transforme las bases estructurales de nuestro país. Por el momento, en la educación sí hay mucha gente que está luchando, es decir, los profesores han sido históricamente uno de los sectores que más crítica hacen a la realidad de la sociedad, pero todavía es insuficiente, es decir, todavía nos falta ir logrando que en la educación y en la política se incorporen los dos segmentos poblacionalmente en términos estadísticos existentes de las personas que más afán tengan por el servicio social, que más afán tengan por la idea, por lo ideal de una sociedad distinta, y entonces, por lo tanto, todo el resto de la población pueda dedicarse a producir, en cambio, es decir, producir en un término también éticamente correcto, no producir explotando a su trabajador, con una ética también mínima, pero que ya no tiene que ver con un límite de ingresos. Un político que no quiere hacer plata, ni siquiera estuviera conforme con los sueldos que ahora hay de los políticos, son muy altos. Si no se necesita tanto para vivir en un país como el Ecuador. Si en un país como el Ecuador la gente vive con 300, 400, que es indigno, pero que con $1,000, $1,500, $2,000 ya se puede tener un proyecto mediano de calidad de vida, ¿por qué los políticos de las élites ganan $5,000, $6,000, no? Entonces, para respetar el tiempo y no alargarme mucho más, quisiera abrir este primer concepto, ¿no? No es cierto que todo el mundo quiere plata. Toda sociedad, incluido el Ecuador, toda sociedad tiene un porcentaje de personas que no desean la plata. Lo que falta es que esas personas deseen hacer política también. Si ese movimiento se hiciera en un momento como este, Andrés, en un momento como este, en el que la clase política está caduca, es decir, ya nadie cree en casi nadie, ¿sí? Y principalmente los grupos más fuertes han perdido credibilidad. Si en este momento hiciéramos ese giro y la gente ocupara este espacio, ¡pum!, creo que en vez de que el coronavirus nos lleve 20 años atrás, como aparentemente va a pasar, podríamos dar un salto de 20 años hacia adelante. Muchas gracias, Aquiles, por tu intervención. Para todos y todas quienes están conectando a este Facebook Live, recordarles que el tema es Juventud, Ética y Política. A continuación damos paso a Cristian Mora, quien es politólogo y asesor de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME. Adelante, Cristian. Gracias, estimados amigos. Me uno a las felicitaciones y al agrado de formar parte de este foro tan importante planteado por el Crea tu Espacio. Gracias por la invitación y pues esperamos poder contribuir en algo sobre el tema en mención. Ya entrando en materia, en los últimos tiempos hemos sido testigos del resquebrajamiento del quehacer político, la crisis de la política. Y esto no es otra cosa que la condición, cuando se pierde la condición natural de toda sociedad de buscar el bien común. Eso que se pierde el sentido de lo que en verdad implica hacer política, haciendo de la política una expresión negativa. La política no debe ser cautiva de las ambiciones individuales o de la prepotencia de grupos o centros de poder. Es necesario en este contexto una política que pueda armonizar las aspiraciones legítimas de individuos y grupos, manteniendo el timón, claro, está firme en el interés, pero de toda la ciudadanía. Y para esto se requiere poner en práctica una repolitización, es decir, repensar la política, una nueva generación de buenos políticos, como lo que aquí se ha dicho. ¿Pero qué es un buen político? Es el que asume desde el principio la perspectiva del bien común y rechaza cualquier forma, por mínima que ésta sea, de corrupción. El buen político debe dejar no solo muchas, sino todas sus ideas personales para tomar las iniciativas de los demás y armonizarlas, acumularlas,
para que efectivamente sea el bien común el que prime. Los propósitos éticos, como la justicia, la igualdad, el reconocimiento y la libertad, que han sido el objeto del planteamiento de esta primera pregunta en este foro, en la política no pueden lograrse sin la participación ciudadana, eso es claro. Y para que ésta sea cualificada y tenga incidencia social, requiere de ciudadanos y ciudadanas que no solo estén atentos a las cuestiones públicas desde la pantalla de un televisor o desde la pantalla de un teléfono, sino también que estén dispuestos a participar en los distintos ámbitos de la sociedad, pero de forma crítica, consciente, comprometida y sobre todo propositiva. Y aquí quiero centrarme un poco y que es el epicentro del foro sobre la participación de los jóvenes. La salud de la democracia depende en gran parte de los jóvenes. En los últimos años ha crecido el interés de la participación política. Este interés por la participación política de los jóvenes considero que parte, en primer lugar, de una mayor conciencia de la sociedad actual sobre el derecho de la infancia y la juventud a ser escuchados. Algo que representa una ruptura, un cambio de paradigma en la forma que la sociedad adulta observa el papel de los jóvenes, de considerarlos por muchos años como un problema en la sociedad, de identificarlos con rebeldía, embarazos no deseados, inconstancia, falta de compromiso, entre otros, a entender su papel como elementos activos del cambio social. Ahora sí, deseosos de ocupar el rol protagónico de la hora que les toca vivir. Pero aunque la participación y el compromiso de los jóvenes puede considerarse un fin en sí mismo, también representa la vía para lograr otros objetivos y beneficios para ellos mismos y para la sociedad. Su potencial para contribuir en el desarrollo personal de los jóvenes, para mejorar su bienestar y abonar en los problemas como la injusticia en la sociedad, también debería suponer un impulso para los gobiernos locales y para el gobierno nacional a la hora de promover los espacios de participación de la juventud. En este caso, ¿cuáles son los espacios que los jóvenes tienen para participar? Y voy a centrarme en algo muy concreto. En los gobiernos autónomos descentralizados. Se rigen por el COTAD. Y en el COTAD está específicamente señalado que es una obligación la implementación del sistema de participación ciudadana, constituyéndose un escenario muy valioso para que todos, no solo los jóvenes, sino todos los ciudadanos puedan participar y ser parte de la silla vacía, presupuestos participativos, es decir, ser parte de las decisiones que son importantes para su localidad, para su territorio. Como parte de esta participación, ya lo que lo han mencionado y el primer panelista lo dijo, voy a abonar un poco alrededor de eso también, y que es la educación. Educar en democracia. ¿Y qué es esto? No es más que promover y dotar a los ciudadanos de competencias cívicas para el ejercicio de sus derechos políticos, sociales, económicos y culturales. Brindar los medios para el ejercicio de una ciudadanía consciente y activa, que se reconozca como incluyente, plural y tolerante, para ejercer el diálogo, el respeto, la cooperación, la honestidad, la responsabilidad como valores esenciales para la convivencia democrática. Es decir, apuntamos a la construcción de una verdadera cultura política. Cuando hablamos de elecciones, que estamos a las puertas o estamos frente a un escenario electoral, vemos muchas veces cómo se siguen manejando viejas prácticas políticas, mercantilizando la democracia. El panelista que me antecedió muy claramente lo decía: si ves como una mercancía el tema político, dedícate a otra cosa si tu interés es ganar dinero. Muy claro y muy acertado ese cuestionamiento. Es necesario entender qué considera estos grupos que buscan el tema mercantil más que el beneficio común en la política. Ahora vemos y es común encontrarnos ya haciendo tipos de proselitismo, tipos de poder conquistar el voto de la gente, y se aprovechan en muchos de los casos de la necesidad
de la población, de la necesidad del ciudadano para comprar su conciencia con dádivas, con regalos. Esas prácticas deben ser desterradas de una vez por todas. Y ahí es donde entra la participación directa, no solo de los jóvenes, sino de toda la ciudadanía, para entender una nueva forma de lo que implica hacer política. Estos grupos que se manejan en esta lógica consideran que la política y la legitimación del Estado como tal no depende de las consideraciones éticas de las cuales aquí se está hablando, sino de las habilidades por conquistar, mantener y aumentar el poder. Eso es lo que más daño le hace a la democracia. Para no alargarme más, entiendo que hay grupos como buenos políticos, también hay malos políticos. No vamos a encasillar ni a meterlos a todos en un mismo grupo. Pero es necesario que partamos con el ideal de la democracia, con las ideas de la política y la democracia, donde podemos desarrollar un mejor país. Y estos son la gobernabilidad democrática, desarrollo humano sostenible, sistema institucional, capacidades políticas, económicas y sociales y arquitectura social en la que se sientan partícipes todos. Asimismo, requiere construcción de consensos, sistema de seguridad jurídica, verdadero Estado de Derecho, legalidad con legitimidad e interdependencia en los aspectos económicos, políticos, sociales, culturales y medioambientales. Y sobre todo, y lo más importante, honestidad en el desempeño de la función pública. Gracias. Muy amable, Cristian, por tu intervención. Bueno, sin duda en este primer momento hemos podido aclarar un poquito sobre qué es hablar de política, ¿no? Yo escucho a veces en muchos lugares que es verdad, la política se ha generado como un medio para ya no hacer gobernabilidad, ¿no? Y es porque ha faltado también la responsabilidad de quienes quieren gobernar, ¿no? Hay muchos términos que ahora se dicen el gobernar desde redes sociales, ¿no? A veces el activismo y el hacer política y querer realizar acciones son terminologías que pueden ser compatibles, pero no juntas frente a las diferentes contextos que conllevan cada uno de ellos, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, también vamos a dar paso a las preguntas de todos nuestros seguidores que están a través de las redes sociales y que, bueno, estamos intentando recoger todas, también están preguntando por interno, también están enviándoles saludos a cada uno de ustedes y agradeciendo la participación, que sin duda está dando nuevos enfoques de lo que es la política. Vale también aclarar que la Fundación Crea tu Espacio no es una organización política, pero vale tocar estos temas porque desde allí inicia los procesos de empoderamiento, que son procesos fuertes que nos competen a todos y no solo a unos sectores. Para iniciar las preguntas, bueno, intentamos sistematizar la mayoría para que puedan participar todos ustedes y son las siguientes. Les voy a leer textualmente lo que nos han comentado. Bueno, un usuario comenta a qué nos referimos a repolitización. Una segunda pregunta, ¿cuál debe ser el perfil para el candidato a la asamblea? Otra pregunta, ¿cree usted que es necesario tanto asambleísta, no? ¿Considera que la educación es la mejor arma para poder cambiar el pensamiento cuando se habla de política y ética? Y la última, la política es para buscar el bien común. Vamos a iniciar con todas estas preguntas de la misma forma que comenzamos estas intervenciones. Vamos a pedir primero a Cristian que nos pueda ayudar de manera muy corta, no si puede sistematizarle también algunas respuestas que puedan juntarse. A Cristian Lemache le damos paso para que pueda responder alguna de estas consultas de nuestros usuarios. Adelante. Claro, con mucho gusto. Yo siempre le apuesto a la educación como una de las mejores, como uno de los mejores aliados para cambiar el pensamiento erróneo que tiene nuestra sociedad. Por lo tanto, la verdadera educación, como lo decía, empieza en el hogar. Entonces,
desde los niños empezar a cambiar para formar una sociedad ética, para formar una sociedad con valores y principios que luego puedan estos valores transmitirse a las demás sociedades. Por lo tanto, esta es uno de mis puntos de vista. Para que la sociedad pueda cambiar, es la mejor herramienta la educación. Listo. Gracias, Cristian, por tu intervención. Aquiles, de la misma forma, si podemos sistematizar algunas respuestas para llegar a todo nuestro público que está escribiendo, te escuchamos. Muchas gracias, Andrés. A ver, me voy a agarrar yo la pregunta más polémica, inclusive. Hay veces que la gente le rehuye, pero voy a agarrarme la más polémica. Si se necesitan tantos asambleístas, ¿no es cierto? Y esa misma puede responder lo del perfil de un candidato asambleísta. Miren, eh, tenemos que tener mucho cuidado nosotros como sociedad que por el rechazo, el asco que nos ha provocado, porque hay que decirlo como es, lamentablemente produce asco algunos políticos y algunos episodios que hemos visto puntuales, coyunturales de un momento de la historia de nuestro país, vayamos a destruir un sistema democrático que se pensó durante siglos para que pueda existir y que pueda sostenerse. Claro, eso no significa que dejemos no cómo vamos para atrás, sino cómo de este problema podemos mejorarlo en virtud de que presenta algunas dificultades. Entonces, mucha gente está diciendo, ¿por qué tantos asambleístas? ¿No es cierto? Yo no pondría la parte más fuerte o la exigencia en el número de asambleístas, no lo pondría ahí. Tiene que haber cambios, por supuesto, pero no es el problema el número de asambleístas. Si tú reduces la cantidad de personas que tienen poder, esas personas tienen más poder y por lo tanto al tener más poder se vuelven posiblemente más corruptos, ¿sí? Es decir, que si pasamos de tener 130 asambleístas a 20, pongamos un número que me sale de la barriga, esos 20 tienen el poder que tenían los 130 antes y por lo tanto, el momento en que esos 20 se corrompieran, lamentablemente los resultados podrían ser peores. Ahora ustedes dirán, sí, pero es que no están funcionando bien. ¿Qué sí debería hacerse? A ese número de asambleístas que hay, tiene que bajarse el sueldo. Es decir, que la sociedad tiene que reformar las condiciones de los motivos por los cuales una persona quiere ocupar ese curul. Alguna gente que hace teoría política dice, pero si es que tú bajas el sueldo de una persona que tiene una alta función, la vuelves más propensa a que se corrompa. Por supuesto, esa es una probabilidad, pero es una probabilidad con sueldos altos también, es decir, lo hemos visto que no deja de pasar. Entonces, lo que yo diría es, si tú bajas el sueldo promedio de un asambleísta, posiblemente vas a tener a la gente que menos interés tiene en el sueldo, sino que tiene el interés de realmente ir a legislar y fiscalizar. Y no bajas la cantidad de asambleístas y probablemente tienes la misma cantidad de gasto en las remuneraciones. Es decir, por ejemplo, si es que ahora tienes 130 asambleístas que ganan sueldos, dietas, toda una lista de beneficios que tienen por estar en ese puesto. Y si esa misma cantidad bajas los sueldos, tienes un mejor rendimiento económico que inclusive, hay que decirlo como es, ¿no? Los economistas decimos es un rendimiento marginal, o sea, no es tan significativo, es más lo simbólico el tema de los sueldos de los asambleístas. Pero ese simbolismo puede provocar ese doble efecto. Primero, que evidentemente vayan los que realmente están interesados, tienen más interés por realmente llegar a fiscalizar, gobernar, etcétera. Y segundo, que eso ya genera un cambio de perfil. No necesariamente solo para plantear que tienen que tener títulos, etcétera. Yo también creo que tienen que ser los políticos de nuestro país los más preparados de ese país, ¿no? Es decir, que sean los que no quieren hacer dinero, pero además también con altos niveles de preparación. Y a veces coincide eso, muchas veces coincide eso. La gente que menos dinero quiere hacer ocupa su tiempo en prepararse, en formarse. Entonces, por lo tanto, no es una mala coincidencia estos dos elementos. Tú bajaras el sueldo y posiblemente tendrías ese efecto. ¿Qué pasa? Vuelvo a insistir, si bajas la cantidad y con el mismo sueldo es la misma ambición y como se tiene más poder, es mucho más probable que hagan negociados, arreglos, busquen o gestionen puestos para sus familiares, toda esta lista de cosas que hemos visto en la corrupción pública, ¿no? Entonces yo me agarraría esas dos preguntitas más polémicas como para dar una propuesta que podría ser alternativa para responder a la gente lo que está pidiendo ahora, pero no irnos para atrás.
Si tú reduces la cantidad de asambleístas, te vas unos cuantos 20, 30, 40 años para atrás. Entonces, más bien, ¿cómo logramos cambiar las cosas, pero además ir para adelante? Listo, gracias, Aquiles. Te damos paso, Cristian. Gracias. Bueno, en sí, una palabra o un término que utilicé en la presentación fue la repolitización. Y esta idea, por así decirla, tiene como destinatario primero a los jóvenes, a quienes se les exhorta a involucrarse para que la política retome las aspiraciones ciudadanas más urgentes e importantes. Esa es la razón de la repolitización. Esa es la razón de repensar la política, en regresar a la necesidad de las mayorías, a cerrar esa brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, por ejemplo. Esa es la idea en sí del concepto de repolitización. Ahora, y ahí es donde conlleva también lo que habíamos hablado sobre el buen político. Ahora, frente al tema que se hablaba de la asamblea, es claro, y lo que mencionaban también los compañeros que me antecedieron, el perfil a la asamblea tiene que ser claro y específico. Primero, si no tiene el interés, que es la base de la política, que es el servicio, primero, ¿para qué meterse? Y segundo, si no tiene las capacidades correspondientes para poder asumir, para poder ir y ser parte propositiva, activa de lo que implica crear leyes, lo que implica fiscalizar, ¿para qué va a la asamblea? ¿Cuántos hemos visto que en muchas ocasiones tenemos representantes, tenemos asambleístas que no tienen la más mínima idea de lo que tienen que hacer en la asamblea? Eso es lo que necesitamos cambiar. Y para eso necesitamos repolitizar la sociedad para que nuevos cuadros, nuevos perfiles, preparados, capaces, conscientes de a dónde va el propósito ético de la política, puedan asumir esta representatividad a nivel nacional y obviamente poder marcar el desarrollo que nuestro país requiere. Gracias. Listo, muy amables por sus intervenciones. Vamos a cerrar con una última pregunta. Este primer proceso de las consultas que ha tenido la gente que se está conectando y es una pregunta para todos y es ¿cómo incentivar a los jóvenes en la política? O sea, ¿cómo podemos crear esos lazos para que se vuelvan a enamorar de lo que es hacer política? Te escuchamos, Cristian. Claro, gracias. Yo creo que una de las formas sería haciendo política pública. Entonces, esa política pública redireccionando hacia el segmento de los jóvenes para que tengan una participación activa, para que se involucren en el desarrollo de las mismas. Por lo tanto, esa sería una de las buenas opciones para que los jóvenes se incentiven a participar. Gracias, Aquiles. Pues mira, yo creo que la mejor manera de que algo se vuelva atractivo es convertirlo en una de las formas de éxito de una sociedad, ¿sí? Esto es la parte que me parece clave. No va a ser sencillo, pero nos toca ir pasando la voz, el rumor, el rum rum, de que el corrupto es un fracasado, es un perdedor. No es cierto que el corrupto gana. Esto es central entenderlo, ¿sí? Y no estoy diciendo en términos solo éticos, es decir, ya sabemos que el corrupto fracasa porque es un fracaso en términos de su ser, es decir, es una mala persona. No solo eso, sino que en términos materiales también. Algún pero poder tener el honor de invitar a la Fundación Crea tu Espacio, un librito que se está escribiendo, en el que se trata de redactar detalladamente cómo los corruptos, cogiendo algunos casos, no solo a los que han terminado en la cárcel, que digamos su fracaso es notorio y es perceptible, sino los casos de aquellos otros que la gente dice, piensa que ganan, ¿no? Que posiblemente hicieron una casa, que posiblemente hicieron un carro con la corrupción, etcétera, y que uno dice, miren, ese es el camino, o sea, hay que ser vivo en este país, ¿no? Lamentablemente eso no es cierto, eso es la cortina, hay que mover la cortina. Atrás de la cortina ese corrupto le tocó dividir sus supuestas ganancias con otros para pagar su silencio, dividir a todos aquellos que también estaban pidiendo su parte, cargar con el costo de tiempo que implica, la corrupción tiene un costo de tiempo que descuida la casa, y peor aún, si te metiste en problemas legales, cargar con el sufrimiento de tu hogar, etc.
todo ese condumio de costos hace que el político el político corrupto sea un fracasado. Entonces, por lo tanto, si el corrupto es un fracasado, necesitamos crear en esta generación, inyectar un poco la idea de que una de las versiones del éxito en la vida es hacer política para el bien, para el servicio, y posiblemente no te haces millonario, posiblemente no tienes una gran cantidad de bienes, mal no vas a vivir, estimado Andrés y todos los que nos escuchan. Es decir, creo que los sueldos en este país, aún así que bajemos a la mitad de los existentes, siguen siendo pues los mejores del promedio, ¿no es cierto? Entonces mal no se va a vivir, pero no me refiero solo a lo material, sino que el rato que eso se convierte en un proyecto distinto de calidad de vida, hay una generación que le dicen millennial, hay otra que le dicen centennial, que está pensando formas distintas para vivir. El rato que le presentemos un proyecto de vida alternativo, ¡chin!, se hace la chispa. Es decir, podría volverse atractivo para cientos de jóvenes que posiblemente entre sus opciones están viendo qué quieren hacer, digan, bueno, me voy a dedicar a este proyecto alternativo de vida, que es el proyecto de servicio a la humanidad a través de la política. Gracias, Aquiles. Y por último, Cristian. Gracias. Bueno, para responder esta pregunta, voy a seguir manteniendo el tema que la mejor forma para motivar a los jóvenes es involucrándose de una forma consciente, entendiendo qué es la política y para qué sirve la política, recuperando el verdadero sentir de lo que implica hacer política. Eso es sumamente importante para entender a dónde debe apuntar los nuevos procesos de construcción social que nuestro país necesita. Ahora, había hablado también de que esto implica plantear, formar la idea de una nueva cultura política, pero es bien cierto que muchos de los jóvenes se desaniman, se desmotivan por lo que ocurre, por lo que pasa cuando tú participas en política o cuando mínimamente alguien propositivo, alguien que quiera plantear un escenario real de desarrollo para su territorio, quiera inmiscuirse en la política. Y es el ataque. Y es inmediatamente estar expuesto, y no solo tú, sino también tu familia, a diferente tipo de ataque. Venga de donde venga, muchos con razón, otros sin razón. Pero eso es de cierta forma también lo que ha limitado que los jóvenes quieran participar. Ahora está de moda manejar a través de las redes sociales los famosos trolls, las famosas fake news, cosas que deslegitiman el verdadero accionar de la política. Si bien es cierto, en muchos de los casos desenmascaran actos de corrupción o desenmascaran actitudes, conductas que son totalmente negativas a lo que persigue la política, pero al mismo tiempo, inclusive muchos de estos grupos que quieren absorber, que quieren totalizar el espacio político y por ende considerar un espacio de creación hegemónico de poder, también utilizan para desprestigiar a gente que de pronto tenga buenas intenciones, como lo que se ha hablado aquí, y quiera participar en política, quiera hacerlo con el verdadero sentir de lo que esto implica, el bien común. Y por eso es que muchos se desaniman, porque no quieren ver su vida expuesta y no quieren pasar en cosas que muchas veces llevan a destruir inclusive sociedades. Pero la juventud es necesario que se involucre, que se comprometa, que se motive a estar en política porque necesitamos repensar la política y necesitamos que se convierta en una regeneración de lo que es la política. Gracias. Listo, con esto cerramos este primer proceso, ¿no? También agradezco a todos y todas quienes están interactuando en el chat. Bueno, sin duda es muy difícil juntar todas las preguntas e intentar exponerlas, ¿no? Bueno, deseo que nuestros panelistas nos puedan dar su opinión en base a la siguiente pregunta, ¿no? ¿La política es compatible con la ética? Empezamos las reflexiones de cada panelista. Para esto vamos a tener 2 minutos por cada uno en el mismo orden. Cristian Lemache, te escuchamos. Más bien, gracias. Estoy de acuerdo. Desde el punto de vista filosófico, creo que la política y la ética sí es compatible, ya que si no existiera la política, entonces, si es que no existiera la ética, entonces la política no tiene sentido, porque toda política debe ser practicada, creo yo, desde los principios, desde los valores en su desarrollo que dan sentido y que caractericen nuestro accionar
pero siempre y cuando pensando en el bien común. Por lo tanto, teóricamente no hay contradicciones entre ética y política. Sin embargo, lastimosamente, esto en la práctica no siempre es así. Ahora mismo vemos en nuestra sociedad ecuatoriana que esto no sucede así. Por lo tanto, lo deseable es apuntar a donde nos redirige la Constitución ecuatoriana, que toda persona, que todo individuo sea de servicio para la sociedad, aplicando y cumpliendo los deberes que establecen las diferentes normas, relacionando con el comportamiento y esperando de que esa persona sea ético y esperando de que ese individuo sea ético. Gracias. Gracias, Cristian. Escuchamos a Aquiles. Pues sin lugar a dudas, ¿no? La ética, un poco a veces es una palabra que lo usamos encima nada más, ¿no? La ética es una disciplina que dentro de la filosofía ha permitido entender el bien, el mal, lo correcto, lo incorrecto, la felicidad versus la infelicidad. Entonces, yo pienso que hay que sacarla del terreno solamente axiológico, es decir, la idea abstracta, la pura palabra, ¿no es cierto? Y tenemos que pasarlo hacia el terreno concreto. ¿Y cuál es el terreno concreto? Que ya no tiene que ver solo con que la política ética debería ser buena para que no sea mala, ¿sí? Sino que la política ética es el único camino a la supervivencia de una sociedad. O sea, ahora mismo, Andrés, Cristian, los amigos que estamos compartiendo este escenario y todos quienes nos escuchan, ya no estamos en un momento de la historia de la humanidad en la que solamente debemos pujar por lo que debe ser lo bueno. Eso es una obligación moral implícita, sino que si no lo hacemos, dado este momento de la historia de la humanidad, es altamente probable que la supervivencia esté en juego. Entonces estamos jugándonos la vida. Ahora, en este momento, yo creo que es la bioética la que se vincula a la política, ¿no? Si es que no hacemos las cosas bien y no logramos que la política se corrija, es altamente más probable que más personas mueran. Pero no solo por el coronavirus, sino por un montón de fenómenos posteriores, post-pandémicos. Se viene un escenario que ameritaría un programa entero para poderlo analizar, un segundo programa, en el que podamos entender qué va a pasar con la economía, la política, las comunidades, la movilidad, es decir, cada una de las categorías en términos post-pandémicos, si es que no hacemos un giro bioético, una ética de la vida, una política de la vida, para poder garantizar como especie el elemento fundamental, que es sobrevivir. Entonces yo creo que más que nunca está vinculada la ética con la política, pero ya no en términos solo de la palabra, la abstracción, la axiología, sino ya en la versión concreta, el aterrizaje para poder sobrevivir. Gracias, Aquiles. Te escuchamos, Cristian. Gracias. Bueno, muy interesante el tema, la pregunta en cuestión. ¿La política es compatible con la ética? Yo creo que es necesario para responder esta pregunta el establecer el nexo conceptual entre ética y política. Y voy a topar, por así decirlo brevemente, una parte teórica que va a permitir entender con mayor claridad esta vinculación entre la ética y la política. La relación entre la ética y la política ha sido siempre un tema inevitable por una razón esencial. Ambas, al menos en su sentido filosófico y desde su propia identidad, tienden al mismo fin, el bien. La política, en la obra del mismo nombre de Aristóteles y en la obra de la República de Platón, es la justicia. Es el valor ético principal sobre el cual debe montarse el quehacer político. El fin de la política es obtener la justicia. El contenido de la ética es la justicia. Y la justicia, como lo dice Ulpiano, es dar a cada uno lo suyo, no hacer daño a los demás y vivir honestamente. Sobre el contexto mencionado, quiero cerrar diciendo que debemos asumir la democracia no solo como un sistema político, sino también como un sistema de valores. En este sentido, no solo es una forma en la que la política se organiza y organiza la sociedad y el Estado, sino también una ética que da a ambos un sentido final
y que hace de la democracia y la política un conjunto de valores que permite a estos dos términos, política, democracia, humanizarlas y les confiere dignidad. Gracias. Listo, muy amables por sus intervenciones, también por sus reflexiones y aportes frente a los nuevos retos de la juventud en la ética y la política, aún más cuando hablamos de política social. Para ir cerrando ya este tercer foro virtual, deseamos que nuestros panelistas puedan dar un mensaje final a cada uno de nuestros invitados y sobre todo quienes se han conectado en la plataforma de Facebook. Y comenzaríamos con el mismo orden, con Cristian Lemache. Te escuchamos, Cristian. Muchas gracias. Una vez más, queridos jóvenes, a los que nos están escuchando a través de este medio, les invito a que participen, a que tomen acción, sin temor a equivocarse, a que demuestren sus talentos, a que demuestren sus capacidades, pero siempre teniendo en cuenta sus valores, sus principios, la ética. Quizá no podremos hacer nada para cambiar el pasado, pero siempre podemos hacer algo para marcar el presente y cambiar el futuro. Queridos jóvenes, en nuestras manos está la esperanza y el futuro de nuestra patria. Siempre, queridos jóvenes, les recuerdo apuntar por un desarrollo sostenible. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Aquiles. Muy amable. Bueno, primero, Andrés, agradecerles la invitación y felicitar esta iniciativa de la Fundación Crea Tu Espacio. Lo mismo, un saludo especial a Cristian Mora, a Cristian Lemache, con quien hemos compartido este panel. Hasta creo que escuché que Cristian Lemache es de Alausí, somos coterráneos, me imagino, de la provincia de Chimborazo. Siempre un gusto. Creo que cerraría con un pequeño cuento rapidísimo que tiene que ver con una reflexión sobre la corrupción. Yo viví en México unos años donde hice mis estudios superiores y ahí hay una costumbre. México tiene los mismos problemas de corrupción que nosotros, pero este ejemplo aislado es interesante. Cuando tú subes a un bus y si subes por la parte de atrás, la persona que sube grita pago y le entrega la moneda al más cercano y así la moneda va pasando de mano en mano hasta que llega al chofer que está haciendo a las veces de controlador porque no alcanza a pagar el sueldo de un controlador. Entonces, ¿cuál es la clave de ahí? En ese bus seguramente hay una persona honesta, una persona súper corrupta, 10 personas semi-honestas, 10 personas semi-corruptas, ¿no? Por hacer una estadística. Pero ¿cuál es la clave para que esa moneda llegue a su destino? Que cuando gritó pago, durante todo el camino, todo el mundo la vio, la recibió y la entregó, es decir, estaba transparentada la información. Me parece a mí que ese es el desafío que tenemos. Y todos tenían un rol, que es que veían la moneda cuando les llegaba y la veían que pase a la siguiente mano y que el siguiente le entrega al siguiente. Ya no veían si llegó hasta el destino final, pero al menos se ocupaban de ver hasta el siguiente, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para acabar con la corrupción? Al menos encargarnos de ver a lo que alcancemos, pero realmente ese compromiso, no ser apáticos e indiferentes. Entonces, esa pequeña historia como una reflexión final, y si eso lo volvemos parte de la realidad, ahora que hay tanta tecnología, sistemas de transparencia digital, etcétera, podríamos seguramente darle golpes muy contundentes a los porcentajes de dinero que se pierde por corrupción, y ese es otro desafío para los jóvenes que son la generación de la tecnología, que está mucho más cerca de poder hacer control transparente a través de los medios virtuales, etcétera, ¿no? Entonces, muchas gracias otra vez por la invitación, y me parece que es un tema muy vigente, la relación entre los jóvenes, la política, y en este caso hemos hablado mucho sobre la ética, la moral y la corrupción. Muy amables. Gracias, Aquiles. Te escuchamos, Cristian. Gracias, en primer lugar, por la invitación a Crea Tu Espacio. Gracias a los compañeros panelistas que nos han acompañado en esta tarde. Estos espacios son sumamente importantes, pues permiten la reflexión social y política que conlleve propuestas claras para la sociedad. Es necesario continuar y motivar a los jóvenes a que se involucren, que formen parte de una nueva construcción política, de un repensar de la política, que aporte realmente y de forma integral a nuestro país. Una frase que me gusta mucho y es la de Edmund Burke, escritor y político irlandés, que dijo:
Lo que se necesita para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada. Se requiere de un ejercicio digno, pleno y transparente de la democracia para así alcanzar el bien común. Líderes comprometidos con la misión de conducir la nación, capaces de fortalecer la participación y una adecuada organización civil. Cuando uno sueña solo, es solo un sueño, pero cuando muchos sueñan lo mismo, es el inicio de una realidad. El cambio y rescatar la política es el gran reto. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Por parte de Fundación Crea tu Espacio, deseo agradecer a nuestros panelistas y a todos y todas quienes se conectaron y fueron parte de este tercer foro virtual, en este caso con el tema Juventud, Ética y Política. Los foros anteriores estamos alternando, ¿no?, entre actores masculinos y femeninos que puedan también dar sus puntos de vista y reflexiones y enseñanzas frente a estos temas que nos competen a todos y todas. Invitamos a los y las jóvenes y a toda la sociedad a mirar con la gran oportunidad los derechos humanos, ya que es la única posibilidad real de alcanzar el Código Universal de los Valores Morales, aceptados por toda la humanidad. Finalmente, recordar que las y los jóvenes somos el pulmón del planeta. Muy buenas noches con todos y todas. Les agradezco. Mi nombre es Andrés Astudillo y de Fundación Crea tu Espacio seguiremos transmitiendo estos mensajes y temas que nos competen o nos afectan directa o indirectamente. Buenas noches con todos y todas.